Primero quería decir muchas gracias para tenerme aquí, para invitarme a participar en un concurso, la feria y todo eso. Y me encantó muchísimo de hablar ayer con la gente, después durante conferencia y también después. Y también me gustó mucho ser parte de equipo Del jurado. de curador para el concurso. Y la cosa que me hizo más me sorprendió, que tenía mucha sorpresa, es que el trabajo que nosotros, piezas del trabajo que nosotros vimos ayer, o el domingo, eran muy interesantes, eran muy diversos todos, era muy complicado de hablar de un trabajo contra otra, porque son completamente únicas en las maneras en las que estaban haciendo. Pero me dio mucho contento, feliz para ver que era mucha gente de Latinoamérica que estaba participando. Mucho movimiento, Sí, ¿cierto? sí, son de muchos países, de México, de Perú, de Chile, toda Argentina, Colombia. Guatemala, todos los países de Argentina. todos los países de Latinoamérica. Y también también gente de Japón y Alemania, Inglaterra, de Estados Unidos también, Canadá. Pero queda mucha gente de estos países que nosotros no conocemos, como, de verdad, no sé, cuando uno va a Codex o va a Europa, ahí se ve el arte del libro, que no, pero nunca se ve mucho el arte del libro de Latinoamérica, que no está presentado. Claro que sí hay, algunos que son muy conocidos y también hay muchos que son de original de Argentina o de México que ya viven allá en Estados Unidos o en Francia y han sido buen conocidos, o en España. Pero sí, tienen que salir, ¿verdad? Sí, y ahí sí, ahí hay. Sí, Pueden eso venir aquí a México a ver el trabajo de gente que vive aquí, también. es muy interesante a ver. Bueno, voy a hablar muy rápidamente de estas cosas, pero primero hacemos como 100 cursos al año. 100 cursos al año. 100 cursos al año de cómo hacer el libro de mano. Se trata de encuadrar y también de imprimir en relieve. En relieve, sí, que lo que vimos con ayer. Tipo móviles o con madera o linoleum, cosas así. Y encuadrada en todos estilos. Ustedes le compran estos libros o se quedan con acervo de estos estudiantes. No. Todos los trabajos que hacen los estudiantes son para ellos. Para ellos. Porque los cursos son muy técnicos y luego los trabajos que hacen son más o menos como encuadernación, son como studies, que no. Sí, son estudiantes. Son como studies, son como dummies. Dummies, son trabajos de veras, a veces sí, pero más o menos son ejercicios para hacerlo. Así que ellos pueden tener la tecnología, se pueden ir a la casa y hacerlo de verdad. Son cursos de muy practicar y de técnica, como el curso que dice Bárbara. Sí, aquí. Pues muy bien. Luego tenemos como 100 cursos de eso, también con caligrafía, cómo tratar el papel, cómo hacer cajas, todo eso también. Hay muchas cosas todo que se tiene que saber para hacer un libro, son muchas partes, que no. Encuadrar, imprimir, hacer papel, todo. Y luego tenemos muchos estilos de cómo usar fotografía, cómo hacer, todas las cosas. Como 100. Sí, como 100 cursos al año, durante todo el año, unos de 12 horas, unos de 30 horas, uno de, Luego, también tenemos exposiciones, es la otra cosa más importante del centro, es mostrar, ponemos como 4 exposiciones al año que son de temática, de gente, es un group show, no sé cómo se dice, un grupo, es una exposición de un grupo. Sí, son de un grupo, como un club. No, es que nosotros buscamos a curadores para poner un tema y ellos ponen una exposición junto de un tema, sea políticamente o social, y el trabajo que está en la exposición se trata. Hacen el trabajo. El tema lo aborda cada quien, pero ustedes convocan y tienen exposiciones colectivas. No soy. Quiero decir que nosotros no hacemos exposiciones de un artista sola. Todos son exposiciones que tienen como 20 o 30 trabajos, artistas diferentes. Nosotros primero buscamos un curador
o un curador me viene y me dice, yo tengo una idea de hacer una exposición de matemática en libros de artes, de artista. Luego, hay este artista que está haciendo matemáticas muy artísticamente en un libro. Y hay otro artista que está usando... el curador los junta, los otros los apoyan, da dinero al curador para hacer su trabajo, le traje el trabajo al centro, ponemos la exposición. Luego la exposición es de este curador y nosotros los apoyamos para hacerlo. Cada exposición tiene como 20, 30 personas. Y eso nosotros ponemos 4 años a vez. Hacemos esos programas. Y con eso hicimos catálogos de cada exposición. En esos catálogos que podemos ver aquí. Sí, claramente. Como este libro, a ver, este libro aquí. Mira, voy a enseñar dos libros que son muy diferentes. El primer libro que voy a enseñarlo es que se llama Fine and Dirty. El Fine and Dirty se trata de imprimir muy fina y es sucio. Que es sucio cuando uno imprime es muy... Sí, limpia y sucio. Fina en sucio. Porque cuando uno imprime es muy trabajo, muy ensuciarse, pero también es muy bonita, muy fina. Aquí cada libro que el curador, la curadora Betty Bright, que es una escritora de imprimir fina, y ella escogió todo el trabajo y ella seleccionó toda esta gente que está usando imprimir con tipo móviles y está haciendo trabajo. Sí, todo esto es con tipo móviles. Son de los más o menos que y yo hablé de esto. Todo es de este trabajo. Es una exposición que lo hizo Betty Bright. Este trabajo aquí, este libro, esta exposición, lo hizo Jason Lujan, un artista que quería hacer una exposición de zines, de fanzines. Aquí están todos los fanzines que él quería tener. Y todos los fanzines aquí se trata de una área de Nueva York que se llama Lower East Side. El Lower East Side es un rumbo que en el 80, 70, 90 era muy conocido como un centro de artístico underground. Y entonces el fanzine es súper importante. Ese fanzine era muy importante, es una exposición de esto. Nosotros buscamos a estos curadores para hacer un proyecto al centro de una exposición. Ponemos un catálogo. Y también yo hago una vez una exposición. Este año estoy uno de Metadata, que era de artistas que hacen research y que hacen investigaciones. ¿Reciclado? Información. Investigación de data. Y hacen un trabajo visual de ese data. Esos son los dos programas que tenemos, en las exposiciones y los cursos. Y de eso salen las cosas como la literatura, el programa de residencias, cosas así. Como literatura, aquí se puede ver, tenemos un concurso cada año, estos libros aquí, se puede ver. Cuando invitamos una poeta famosa para leer manuscritos. ¿Y el concurso es abierto a todo público? Sí, a todo mundo. ¿Y dónde pueden ver las bases? En el website. En el website. Está una opportunities. ¿Y más o menos qué fecha se empieza? La fecha es 15 de diciembre. 15 de diciembre. Deadline. Ese se termina ¿Y empieza más o menos cuando empezó? Cuando el próximo, ya voy a ponerlo en enero. ¿En enero? No, se puede mandar los manuscritos todo el año. El deadline es el 15 de diciembre. Cada año ponemos, invitamos un poeta muy famosa para leer los manuscritos que gente manda. El poeta coge uno y nosotros hacemos un libro. ¿Y ustedes hacen un libro? Sí. Aquí está el libro de año que ganó este año. La escritora se llama Diane María Delgado. Ella es de familia mexicana de Los Ángeles. En el blog y ganó. Y luego Ed Reyer es un artista, hizo publicación. También Barbara Henry, también ella hizo este trabajo aquí en la página. Y Ed Reyer hizo todo el tipo móvil. Qué lindo. Y luego, como concurso, es una edición limitada de 100 libros hechos a mano. Y luego para curador, de poeta famosa,
también hacemos un libro para él. Ah, también. Sí, en este libro que hacemos para la poeta famosa que leo todos los libros, hacemos un libro muy más como un libro de artística. Y lo voy a decir, aquí está cerrado. Curador o la poeta famosa era Cornelius Eddy. El artista es aquí Amber McMillan. Ella enseña al centro. Para este es muy delicado y luego se abre así. Aquí está la poesía muy delicada que se puede ver. Se ve mejor cuando está en negro, pero la cosa es más un trabajo de arte que de un libro. Sí. Y luego, por la poesía, que es importante leer, ella son estas cartelinas aquí adentro. Ay, qué lindo. Estos son igual poemas que están aquí adentro. Pero para que los puedan leer más fácil y no se maltraten. El otro es como un arte. Todo es un arte, sí. Este es el año pasado. Este es el trabajo de Harriet Mullins. Ella heredó el año pasado. Y el artista es de Delphi Valesicato. También enseña el centro. Es con monotipos. Monotipos, sí. Sí, aquí son 3. Ese es todo el libro. Sí, es increíble. Este es más complicado. ¿Ves? Y cada monotipo cada color en el monotipo se tiene que pasar en la prensa. En la prensa, como este color tiene como 6 o 7. Increíble. Y cada página con 6 o 7 son pasados. Originales. Son originales. Okay, y son 100 libros. Ajá. Y cada tiene 3 imágenes. Y cada imagen se pasó en la prensa como 7 veces. Mucho trabajo. Es porque este libro es poco caro. Más caro, sí, claro. Pues así son los... ¿Alguna otra preguntita así como que podamos resumirla? A mí me interesa saber qué ferias son importantes para que las personas sepan, mismos creadores del libro de artista. Por ejemplo, sabemos la de Codex, tú y yo, que ahí nos conocimos, pero ¿qué otra feria que organizan las mismas universidades y que puedan llevar sus libros y contactar tanto a los... Uno se llama College Book Arts Association. Ellos se juntan cada año, una vez tienen una feria, en un año nomás un concurso. Ya. Cada año es una feria, y cada año es un concurso, pero no concurso, cada año es una conferencia y cada otro año es una feria. ¿Cómo se llaman ellos? College Book Arts Association. ¿En dónde están? Están por todas partes de Estados Unidos, pero la gente puede venir a la parte de Canadá, de México. ¿Pero dónde se presentan? Esta vez creo en Tennessee, el año pasado en Minneapolis, el año pasado. Ok, ya entendí. Una vez eran en Nueva York o New Haven, y otra vez estaba en Quebec. Cambian cada año. Okay. Y luego ahí se puede, porque nosotros somos un centro non-profit, no sé cómo se dice en español, es porque somos... No lucrativo. No lucrativo, pero hay una palabra que se me dijeron... AC. ¿Cómo? AC, bueno, aquí lo conocemos como que no se puede lucrar. Sí, para ir las letras, que se llama EUUU, algo así. Bueno, no pues me sé. Eso no sé. No lucrativo, no somos comercial, exacto. Pero tampoco somos una escuela. Tampoco. Nosotros somos como un centro para los artistas y los adultos para venir a ver y aprender. Es como casi taller, casi museo, casi escuela, casi todo eso. Los juegos son muy diferentes. Nosotros no somos así. Pero van a ferias, ¿no? Vamos a ferias. Para la información de nuestros programas, porque nuestros programas son abiertos a toda la gente. No se tiene que hacer aplicación. Uno puede ir a coger un curso si quieren hacer tono books. Ahí pueden ir a aprender cómo se hace un tono book. Sí. Si quieren ver la exposición, estamos abiertos gratis. Hay ver las exposiciones 6 días a la semana. Okay. Tenemos programas cada viernes en la noche. Bueno, uno puede venir a escuchar una poesía, a escuchar a un artista que está hablando de sus trabajos, que estamos mostrando, cosas así. Son gratis. Los cursos tienen que pagar, por galería y las lecturas son gratis. Okay. Luego también la cosa con el College Book Arts Association, esos son más formal, son escuelas que enseñan book arts en la escuela más secundaria, en la universidad. Y luego allí hay
más estamos, no, están muy formal y más Organizado. Sí, porque es muy difícil. Pero ahí uno puede ir también, participar, a conocer la gente, a hacer contactos, sí, a hacer contactos. Yo creo que hay uno en Inglaterra también, Sarah Bodman. Ella hace un newsletter, lo mandé hoy. Sí. Ahí puedes aprender información, el concurso, cosas así, en la conferencia. Okay. Y puedes hacer cosas así y muy interesante. Pues sí, porque en Estados Unidos es la feria que hace The Artist Book Conference, en feria de Print and Matter. Sí. Esos no son libros de mano, son más ediciones de 100 más. Sí. Ediciones que son de 100, de libros artistas, pero ediciones de 100 en más. Sí. So, es muy diverso que Codex, que es ediciones menos de 100, son más límitos. Ediciones más límitos. Son diversos. Es todo, es muy difícil, no hay muchas. Pero hay también Pyramid Atlantic. Está cerca de Washington, D.C. Ellos hacen una conferencia cada año, en noviembre. Y también OCNO en Delaware, ellos hacen conferencia también. Y de Pyramid Atlantic son de libros de artistas limitados. Y también OCNO son de ediciones limitadas, pero más finas. Fine printing. Y luego también, recuerdo ahora, hay uno más en Nueva York en abril. Está bien de imprimir fina. Impresión fina, sí, está de moda. Sí, es en abril. Eso hay una avenida más. Para que vaya pensando en buscar. Pero Pyramid Atlantic sí es más abierto. Bueno, pues muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias por Ojalá me entendieron. Sí. Y gracias a ustedes otra vez por tenerme aquí. Bueno, pues muchísimas gracias.